Buenos días. ¿Cómo están? Por la gracia de Dios estamos bien, ¿verdad? Yo pensaba cuántas personas esta mañana no tienen un techo, no tienen una casa, no tienen ni siquiera un bocado de pan, está pasando en Filipinas. Mas nosotros tenemos todo y aquí estamos por la gracia de Dios, gozando de su bondad. Todo esto es gracias a su maravilloso amor. En una ocasión cayó una torre y mató a varios judíos. Y algunos pensaban que esta torre había dado muerte a esos judíos porque esos judíos no eran buenos. Se lo merecían que le cayera esa torre encima. Y Jesús dijo, no es que ellos se lo merecían, sino sencillamente para que entendamos también nosotros que a cualquiera nos puede pasar esas cosas en este mundo de guerra, de pecado, pero no es porque son mejores unos que otros y otros peores, que a algunos les va mal y a otros les va bien. Dice la palabra de Dios, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana su misericordia. Y eso es verdad. Voy a invitarles que vayan conmigo a la palabra de Dios, al libro de los Salmos. Y para muestra un botón, qué grande es Dios, qué bueno es Dios con nosotros. Y gracias a sus bondades y a su paciencia que nos tiene, disfrutamos intensamente de sus mercedes. Salmos, el Salmo número 8. Leo la palabra de Dios del versículo 3 al versículo 6. Dice aquí el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo cuides? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tu mano y todo lo pusiste debajo de sus pies. Palabra de Dios. El salmista era consciente de que Dios era bueno. Hoy nosotros podemos decir también, ciertamente Dios es bueno. Pero ¿cuán bueno? Miren el anhelo de Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en qué? En todas las cosas. Ese es el plan de Dios para los seres humanos. Que seamos prosperados. Dios no quiere que tengamos miseria. Somos hijos del Rey del Universo. Del Dios Todopoderoso, del Dios que es dueño de todo el universo. Así que Dios no quiere que sus hijos tengan carencias. Dios no quiere que tengamos limitaciones. Dios es tan grande y tan benévolo que Él quiere darnos felicidad. Quiere que nosotros seamos una bendición. Pero tristemente hay un enemigo. Y el enemigo, el plan de él es todo lo contrario al plan de Dios. El diablo no quiere que seamos felices. El plan del diablo es engañarnos, confundirnos. Y aparentemente lo ha logrado. Vivimos en un mundo de mentiras. Muchas cosas que creemos no son ciertas. Y las cosas que son ciertas nos cuesta trabajo creerlas. Porque el ser humano es muy dado a creer lo que ve, lo que puede palpar, lo que puede tocar, lo que puede comprobar. Pero los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir por fe. Y fe es ver lo que no se ve. Ciertamente a Dios no lo vemos, pero Dios existe.
muchas cosas que no podemos nosotros ver y creemos en ellas. Por ejemplo, el aire. ¿Quién ve el aire? El viento. Pero se siente. Dios no lo vemos, pero lo sentimos. Tenemos que creer en sus promesas, aunque el mundo diga otra cosa, aunque el enemigo con sus engaños nos ha confundido, nos ha enredado, porque el plan de él no es que seamos felices, el plan de él es destruirnos. En Génesis, el capítulo 3, nosotros encontramos la historia del Caín. Ahí encontramos cómo la mentira entró en este mundo, y desde allí somos muy dados a creer en la mentira. Y eso nos ha llevado a inclusive confundir lo que es el amor con el egoísmo. El amor no es lo mismo que egoísmo. Muchos en este mundo estamos acostumbrados a amar al que nos ama, a darle al que nos da, a ayudarle al que nos ayuda, a hablarle al que nos habla. Pero eso no es amor. Eso es conveniencia, interés, egoísmo. Amar es dar. Amar es dar sin recibir. Amar es hablar al que no te habla, es perdonar al que te ofende, es ayudar al que no te ayuda. Y claro, eso nos parece ilógico. Sin embargo, el justo vivirá por la fe. El ser humano ha cambiado todas las cosas, que ya no quiere ser lo que Dios le puso que fuese. El administrador, el gerente de las cosas de Dios. Pero el ser humano ya no quiere ser gerente, el ser humano quiere ser el dueño de las cosas. Pero queridos, recordemos, en el mismo principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el dueño. No querramos cambiar los parámetros. Yo he dicho y lo vuelvo a repetir esta mañana, los planes de Dios nadie los puede mejorar, nadie. El ser humano está loco, inventando cosas, queriendo cambiar los parámetros que Dios ha establecido. Una muestra. Hoy, ¿qué están haciendo con los matrimonios? El ser humano quiere inventar matrimonios diferentes a los que Dios hizo. El que inventó el matrimonio fue Dios. No lo inventó ninguna iglesia, ningún gobierno. Y Dios hizo el matrimonio de un hombre y una mujer, punto. Hoy encontramos cada barrabasada y cada invento torcido del ser humano. Ayer escuchaba la noticia que 14 estados en este país ya aceptan el matrimonio entre iguales, entre hombres y mujeres. ¿Se dan cuenta cómo está el mundo loco? Y uno dice, ¿cómo es posible que este país tan religioso esté tratando de cambiar las cosas que Dios ha creado y las ha creado perfectas y para bien del ser humano? Pero todo es el plan del enemigo de Dios. Mire, fuerte, sabio, rico y cristiano. No es lo que se come, lo que digerimos, lo que nos hace fuertes. No es lo que leemos, sino lo que retenemos, lo que nos hace sabios. No es lo que ganamos, sino lo que ahorramos, lo que nos hace ricos. Y no es lo que predicamos, sino lo que practicamos, lo que nos hace cristianos. Las riquezas. Otro engaño de nuestro tiempo. ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener cosas? Sin embargo, el Señor nos dice que la felicidad no está en la abundancia de las cosas que tenemos. El apóstol Pablo nos aconseja y dice que pongamos la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra.
El apóstol Juan lo dice, no améis al mundo ni las cosas que están. Pero ¿verdad que por aquí nos entra y nos sale por el otro lado? ¿Verdad que queremos aún así tener dinero y ser ricos? Porque pensamos que el que tiene dinero y tiene cosas, está bien. Pero ¿saben? Nada nos puede dar la paz, la alegría y la felicidad sino solo Dios. Cristo no tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pero ningún ser humano fue tan feliz como Jesús en esta tierra. Aunque privado de 1000 cosas, Él vivió una vida ejemplar, sin tacha, sin quejas, sin lamentaciones, sin acusaciones y sin egoísmo. Jesús dio todo lo que tenía para bien de la humanidad. Vivió para servir. Y la felicidad está en eso, en vivir para ser felices a otros. La felicidad no se recibe, la felicidad se da. La felicidad no viene de afuera, está en nosotros. Y en la medida que hacemos felices a otros, somos felices. ¿Queremos ser felices? Hagamos feliz a alguien. Un papá, una mamá son felices cuando hacen felices a sus hijos. Cuando tú haces feliz a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, tú eres feliz. Cuando tú sacrificas por alguien, eres feliz. Porque más bienaventurada, dice el texto de esta mañana, más bendición hay en dar que en recibir. ¿Pero qué nos gusta más? Vas por allí a algún mall, a algún lugar y dicen, free, todo el mundo corre, estás regalando cosas. Si están por ahí los de la Cruz Roja pidiendo, están pidiendo, todo el mundo se va por lado. ¿Dónde está el concepto bíblico? Hay más bendición en dar que en recibir. Mis hermanos, necesitamos vivir lo que creemos. Las riquezas son aspiración de todos, realización de pocos y la ruina de muchos. No confiemos en la riqueza. Claro, usted dirá, pero es que el dinero es necesario. Sí, es necesario. Pero no es lo más importante. Jesús dijo, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no importa lo que tengas, no serás feliz. Nada llenará el vacío de tu corazón, solamente Dios lo puede hacer. Hay en Palestina, Israel, un mar que se llama el Mar Muerto. ¿Por qué le llaman así? Porque es un mar diferente a todos los mares. Está ubicado en la parte meridional del Valle del Jordán. Mide aproximadamente 70 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho. Está situado, escuchen esto, 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Saben lo que es eso? 400 metros bajo el nivel del mar. En ese lugar es uno de los lugares más calientes de la región. Ahora, este mar recibe ese nombre por lo siguiente. Diariamente este mar recibe 5 millones de toneladas de agua que provienen del Jordán. ¿Y saben qué hace con esos 5 millones de toneladas? Las retiene todas. Sus aguas son 5 veces más saladas que las del océano. Al caso, esas aguas son grasientas. En esas aguas no vive ningún pez. Alrededor, a la orilla de este mar, no hay ninguna vegetación. No producen flores ni frutos. En otras palabras, el cuadro que nos presenta este mar es un cuadro de tristeza. No hay vida. ¿Saben a quién representa este mar? Al ser humano egoísta. Aquel que recibe todas las bendiciones de Dios y no comparte nada. Aquel que cree que guardando para sí va a ser más feliz. Ese mar te demuestra que es todo lo contrario. Miren cuánta agua recibe ese mar. Sin embargo, no comparte nada. Aquí es la vida egoísta, que vive
solamente para ti. Cuando Dios hizo al ser humano, dice la palabra de Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo nos hizo Dios? A su imagen y semejanza. Ahora, escuchen. Cuando Dios hizo la creación, todo lo hizo con el poder de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dijo, produzca la tierra hierba verde, y produjo tierra, la tierra hierba verde. Produzca las aguas, peces, aves, y se hicieron por el poder de la palabra de Dios. Una evidencia del poder de la palabra es que cuando Cristo estuvo en la tierra, con el poder de su palabra, sanaba enfermos y resucitaba muertos. Para que no dudemos de que su palabra tiene poder. Y todavía hoy, ¿por qué estamos aquí reunidos? Por el poder de la palabra. Como creemos lo que la Biblia dice, aquí estamos hoy sábado. Porque la Biblia tiene poder, es la palabra de Dios. Pues bien, hay algo interesante en el género. Cuando Dios hizo al ser humano, no lo hizo con el poder de su palabra. ¿Con qué hizo el hombre? Se enlodó sus manos, hizo barro, y hizo al hombre con sus manos, modeló la figura del ser humano. Hay un mensaje ahí. ¿Por qué razón no hizo Dios al hombre? Dios podía haber dicho, produzca la tierra un ser vivo, un hombre, y la tierra dice, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero al sonar la trompeta, brotaremos de la tierra como hierba. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo con el poder de su palabra, lo hizo con sus manos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué razón abrazas a tus hijos? ¿Por qué razón los novios se agarran la mano? ¿Por qué hay ese contacto físico con los seres humanos? ¿Por qué cuando encuentras a un ser querido lo abrazas y le das un beso? ¿Por qué? Mira qué hermoso. ¿Saben qué me está diciendo el género? Que para Dios nosotros somos especiales, somos su familia. No nos hizo como a los astros, ni como a los animales, ni siquiera como a las plantas. Nos hizo con sus preciosas manos. ¿Qué valor tiene el ser humano? Y no solamente nos hizo con sus manos, nos modeló a su semejanza. Cuando dice la palabra de Dios que hizo Dios al hombre a su imagen, ¿qué quiere decir? La sierva de Dios, la hermana White, dice ella que cuando Dios nos hizo en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, a la semejanza de Dios. ¿Y cómo es Dios? Primera de Juan 4:8 que dice, el que no ama, no conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Observen, nos hizo a su imagen, a su semejanza, nos hizo llenos de amor. Pero ¿qué hizo Eva y Adán? No siguieron las instrucciones de Dios. Creyeron lo que vieron. Fueron engañados. Y como consecuencia de ello, lo que brotó en el ser humano fue el egoísmo. El ser humano hizo de sí mismo el centro de su vida. Descartó a Dios. Eso tornó al ser humano en un ser egoísta. Y la vida egoísta, o el egoísmo, ¿qué hace? La sierva de Dios dice que el egoísmo corrompe la fe. ¿Qué es la fe? Confianza en Dios.
Así que el egoísmo te hace perder tu confianza en Dios y ponerla en las cosas, y ponerla en el dinero, y ponerla en el poder o en el conocimiento. Eso es lo que hace el egoísmo, corromper la fe. Por eso muchos son como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero el justo, dice el Señor, vivirá ¿por qué? Por la fe, no por la vista. Ahora, el egoísmo solamente corrompe la fe. Dice la sierva de Dios, es el cáncer del alma. ¿Qué es el cáncer? Una enfermedad mortal. Fíjense, el ser humano cuando pecó se volvió egoísta. El hombre, el ser humano tiene un cáncer, y el cáncer se llama egoísmo. No solamente corrompe su fe, es el cáncer del alma. El ser humano está muriendo. El egoísmo lo está matando. Y es interesante. Desde chiquillos, tan pronto como empezamos a crecer, demostramos que somos egoístas. Usted tome a un pequeñito y llévelo con el vecino, préstele un juguete del vecino, y ya cuando se va a venir a su casa, quítele el juguete al niño. ¿Qué hace el niño? ¿Qué dice? Conmigo. ¿Se dan cuenta del egoísmo? Ese es el egoísmo. Tristemente, el ser humano rompió la naturaleza, la imagen de Dios, y el hombre se ha tornado egoísta, y lo que ha hecho es autodestruirse. Pero eso no es todo. Algo más dice la sierva de Dios. ¿El egoísmo qué es? ¿Cuál es el pecado más grande que existe en la iglesia? El egoísmo. El mayor pecado que existe en esta iglesia, hermanos, escúchenme bien, no lo digo yo, lo dice el Señor, es el egoísmo. ¿Y ustedes dirán, egoísta yo? Sí, señores, todos, incluyéndome, somos egoístas. Tristemente, el egoísmo es el mayor pecado de la iglesia. Podríamos decir más de eso, pero quiero avanzar. ¿Qué es el egoísmo? El amor al dinero, ¿qué es? La raíz de todos los males. Y el egoísmo es la raíz de todos los males. Hacia el raíz correcta. La raíz de todos los males. Y por último, el egoísmo es el obstáculo más grande para alcanzar el reino de los cielos. Ahora, con esto en mente, ese es el problema que tenemos. Yo voy a dar ahora la solución. ¿Cuál es la solución al problema? ¿Cómo solucionar el problema? ¿Cómo cambiar mi temperamento egoísta? Mi carácter egoísta, mi vida egoísta. ¿Cómo cambiarla? Solo hay un método. Y la sierva de Dios lo menciona en Consejo sobre Mayordomía Cristiana en la página 16. La gloria del Evangelio consiste en que se funda en la noción de que se ha de restaurar la imagen divina en una raza caída por medio de una constante manifestación ¿de qué? De la benevolencia. La cura para el egoísmo es la benevolencia. No hay otra. ¿Y qué es benevolencia? ¿Qué es la benevolencia? ¿La disposición para qué? Ni lo quieren decir ingratos. Somos tan egoístas que ni queremos decir eso. La benevolencia es la disposición de dar sin motivos egoístas y en una forma ¿qué? Sí, no de vez en cuando, como el relámpago. No, dar. Yo recuerdo cuando estaba chamaco, que alguien tenía un carro. ¿Cómo está tu carro? A todo dar. ¿Escucharon eso de niños ustedes? ¿Cómo está? A todo dar. ¿Por qué a todo dar? Porque dar es una bendición. Pero algunos piensan que dar es una maldición. No.
El Señor lo dijo en Hechos 20:35, hay más bendición en dar que en recibir. Y la benevolencia es eso, dar. Pero claro, dar en un corazón egoísta duele. ¿Dar qué? ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Dar qué? Duele. Pero es la medicina para el cáncer. No hay otra manera de curar el egoísmo en la iglesia, y es el pecado de la iglesia. Ahora se dan cuenta por qué existen los diezmos y las ofrendas. Es que necesitamos pagar la iglesia, necesitamos pagar los bienes, necesitamos comprar un piano, necesitamos comprar un órgano, con tantas necesidades, el presupuesto nos da. Esa no es la razón para dar. ¿Qué hay que dar para pagar? Algunos tienen el templo endeudado. Ustedes quisieran hacer una buena fachada, que les hace falta. Qué lindo sería un templazo aquí que por lo menos predicara en lugar, porque muchos de nosotros no predicamos, pues no por lo menos el templo que predicara. Pero con este templo ni predicamos con el templo. Cualquiera pasa por aquí piensa que es una bodega con azúcar. ¿Necesitamos un buen templo? Sí. Pero esa no es la razón para dar. Por muy bueno que sea el proyecto, la razón para dar no es porque necesitamos un buen templo, unas buenas bancas, necesitamos... No, señores. Esa no es la razón para dar. La razón por la que existen los diezmos y las ofrendas es porque estamos corrompidos. Estamos enfermos. Nos está matando el egoísmo, sí. ¿Quién no quiere cosas? Todo el mundo quiere cosas. Pero las cosas no hacen feliz a la persona. Y Dios quiere nuestra felicidad. Y porque Él quiere nuestra felicidad, sabe que tiene que curar el egoísmo de la iglesia. Y la única manera de curar el egoísmo es dando. A veces nos fastidia que pasen con las cosas pidiendo. Quisiéramos que desaparecer que pasa pidiendo. Pero saben, hermanos, es para nuestro bien. No es porque la iglesia necesite ni la conferencia necesite, no. Es por mi necesidad. Necesito ser curado del egoísmo. Por eso existen los bienes y ofrendas en la iglesia. El propósito, combatir la avaricia. Restaurar la imagen de Dios. Dejar de ser egoísta y aprender lo que es, en verdad, amar. Yo te podía demostrar esta mañana, contándote muchas incidentes y experiencias que me han pasado a través del año en cuanto al dar. Y todavía, hace unos días, no mucho, unas semanas atrás, estaba en una iglesia. Y una hermana andaba repartiendo por ahí unos tickets, unos boletos para unas comidas. Y le pedía a cada persona que vendiera unos 10 tickets a $6 quiero la comida. Tickets de $70, no repartiendo. Pasó conmigo y me vio, el pastor Balbuena, no le voy a dar. Y yo le dije, permítame, ¿qué es eso? Pastor, es que estoy mal del cerebro, me van a operar. No tengo dinero para la operación. Voy a ir a Houston. Y los hermanos me van a ayudar a vender esto. Yo voy a hacer una comida para recuperar un dinero para. Me salí de la iglesia, fui a buscar un cheque, le hice un cheque por $500. Tú dirás que bueno el pastor Balboa, no, el pastor Balboa es egoísta como nada. ¿Me dolió? Sí me dolió. Sí duele dar. Pero para curarte el cáncer es una enfermedad muy dolorosa. Y si quieres curarte del cáncer, tienes que dar y dar y dar y soltar y hasta acabar lo que tengas para curarte el cáncer. Bueno, igual para curarte el egoísmo hay que acabar con lo que tienes. Ahora, déjame terminar de la historia. Pasó eso día. Una semana más tarde, o 2, quizás no llegó a 2,
recibo un cheque de 1.700 y pico de dólares que mandaban de la conferencia de la división. Eso no estaba contemplado en el plan. Y mi esposa lo recibió y estaba brincando de alegría. Dimos 500, pero recibimos 1.700. Señores, eso es verdad. Y tristemente el egoísmo, hermanos, no es individual, también es colectivo. ¿Sí? Porque a veces tú quieres, pero tu esposa te dice no, y te aprieta el tornillo y pues está bien, no da. No. A veces uno de los cónyuges, alguien, es que el diablo así trabaja. Porque todos somos egoístas, entonces cuando hablas de dar, pero ¿cómo vas a dar? No des tanto. Estaba en México de presidente de la Asociación Central. Y llegó una carta, me habló por teléfono y yo llegó la carta también, ciertamente, del pastor Escalante, que estaba de presidente en el Soconusco y estaba naciendo esta misión allá en Chiapas. Y no tenían dinero suficiente ni siquiera para comprar fe de Jesús, y me mandó a pedir que si le podíamos donar una fe de Jesús de parte de la Asociación Central. Lo llevé a la junta. Y un pastor ahí, un departamento, dice, pastor, perdóneme, esa misión es de otro campo. Es de otra unión. No es de la Unión del Norte, es de la Unión del Sur. ¡Allá ellos! Increíble. A veces pensamos que porque estamos conferencia de acá, conferencia de allá, asociación de acá, reunión de acá, somos diferentes. No, Señor, la iglesia de Cristo es una. No importa de dónde sea, de Cuba, de la India, de la China, la iglesia es una. Y yo presenté eso y dije, no, hermanos, perdónenme, debemos de dar. Y se votó. Hubieron comentarios negativos de que no se diera, que ellos allá tenían su unión, que se dieran a su unión. Les mandamos como, no recuerdo si 5.000 o 1.500 de Jesús, no recuerdo, pero fue una cantidad. Te la mandamos. No pasó unos meses, no muchos meses. Y la Unión de California nos mandó, ¿cuánto habremos gastado en aquel tiempo? Quizás unos 15.000 pesos por esa fe de Jesús. Pero unos meses después, recibo de la Unión del Pacífico allá en California 1,5 millones de pesos que me mandaba la Unión para ayudar a construir templos en la Asociación Central donde yo trabajaba. Cuando lo llevé eso a la Junta, le digo, ¿dan cuenta? Nosotros dimos 15.000 pesos, mira cuánto nos devuelve Dios. Hay más bendiciones que recibir. No seamos mezquinos, no seamos escasos. El justo vivirá por la fe. Pero ¿cuántas veces nos oponemos a que, inclusive la iglesia, ayude a alguien? O le dé a otra iglesia. Es que no tenemos. Yo les invito a que lean su Biblia. Los cristianos macedonios y corintios. En suma pobreza, ellos rogaban que por favor les permitieran participar. La viuda, ¿cuánto dio? Imagínate, Jesucristo dice, esta viuda dio más que todos porque dio ¿cuánto? Todo lo que tenía. Hay más bendiciones en dar. No seamos escasos, aprendamos a desprendernos y a dar. Dios ha establecido el sistema de la benevolencia para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su Creador. ¿Para qué existe dar? Para que lleguemos a ser semejante a ¿quién? A Dios otra vez. Fuimos creados a su imagen, tenemos que recuperar esa imagen. El cáncer la ha borrado, la ha destruido del ser humano. Pero necesitamos aprender a dar. Por eso existen los diezmos y las ofrendas. Pero algunos, ¿qué dicen? Bueno, los diezmos son los diezmos. ¿Cuánto es el diezmo? Sin embargo, ¿saben qué? Algunos miserables ni el diezmo dan. Y digo miserable porque todo el que se roba el diezmo, con todo respeto, dice la palabra de Dios, malditos sois, porque me habéis. Señores, ¿saben lo que es la maldición de Dios? Cualquiera que roba a Dios no puede prosperar. Y si prospera le va a ir mal. No será feliz. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no lo mejora nadie. Tenemos que creer lo que Dios dice. Es más, nos dice el Señor, probadme en esto y derramaré ¿qué? Bendiciones hasta qué.
Yo fui director de mayordomía en México, cuando era solo una unión, y viajé por todo el país promoviendo la mayordomía. Y en toda la iglesia que yo llegaba le preguntaba al hermano, ¿hay algún hermano aquí que sea fiel de los viejos que se esté muriendo de hambre? Yo quiero encontrar uno. Que sea fiel. Si yo encuentro a uno que sea fiel, que se esté muriendo de hambre, yo dejo de predicar eso. Nunca lo encontré. Todos los que tenemos problemas económicos es porque hemos faltado a nuestra fe. No hemos sido fieles. Hemos sido descuidados. No hemos puesto interés en las cosas de Dios y de apartarle a Dios lo que le pertenece. Hay historias de personajes que han creído en el diezmo y que han dado diezmo y que han prosperado. Es más, el diezmo es un negocio, ¿va? Los judíos, si alguna de la gente en este mundo son ricos, son los judíos. ¿Y saben por qué? Porque ellos son fieles a Dios en los diezmos y el sábado. Ellos son cuidadosos. Si así fuéramos los adventistas, fuéramos la gente más rica de este país y del mundo. Pero tristemente no somos fieles en los diezmos. Excusas sobran. Número uno, es que lo que gano no me da para nada. Esa es una de las excusas que ponemos. Tengo deuda. Cuando yo salga de mi deuda, nunca vas a salir. Primero págale al que te da la bendición. Cuando pongas a Dios en primer lugar, las demás cosas vendrán porque... Sí, señores. Tristemente no confiamos en Dios, no creemos en Dios. Y nos estamos hundiendo como en una arena movediza. Trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme en esto y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunden. Mi madre me enseñó a diezmar. Cuando yo me casé, mi esposa hasta aquí, no teníamos nada, yo estaba estudiando medicina. Tuve que dejar la medicina y ponernos a trabajar lo que pudiéramos para levantarnos. No teníamos nada. Papá y mamá nos ayudaron para levantarnos. Pero en 5 años yo estaba rico. Es decir, tenía yo lo que necesitaba. No me faltaba lo indispensable. Dios había sido bueno conmigo. Pero de cada peso que yo ganaba, apartaba para Dios. Para mí, lo de Dios era intocable. Y no es. Siempre que tú pongas a Dios en primer lugar, créeme, Dios te va a poner en el primer lugar. Pero si tú pones a Dios en segundo término, en tercer término, en último lugar, no esperes que Dios te ponga en el primero. Lo que se siembra, se cosecha. Pero déjame avanzar porque el tiempo me gana. La benevolencia. Las personas más felices. Dice aquí, la religión de Cristo no incapacita al individuo para gozar de la verdadera felicidad. Aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor, ¿qué? Son las personas que más felices del mundo. Hermano, ponga a Dios en primer lugar. Conocí a un hombre en mi tierra, Carlos se llamaba. Tenía un taxi por muchos años. Pero todo el tiempo estaba en la miseria, con deudas, pero él conocía la palabra de Dios, sabía que el sábado era de Dios, pero su carro lo ponía a trabajar los sábados. Sabía que iba a pasar el diezmo para Dios y no lo daba. Un día llegó a la casa y me vio a mí, que tenía 5 años que había comprado un taxi. Yo trabajé como maestro de educación primaria y dejé la escuela porque me dejaba más el taxi que la escuela. Renuncié a la plaza que tenía de maestro y me dediqué al taxi. Y en 5 años, hermano, yo estaba bien, tenía mi casa, tenía todo lo que necesitaba. Y ahora pensaba estudiar medicina, que fue cuando tuve un accidente y cambió el rumbo de mi vida. Pero él llegó a la casa y cuando vio la casa que yo tenía, dice, oye, Sergio, dice, ¿cómo le has hecho? Ah, ya sé, dice, te has robado los diezmos. Sí, así me dijo. Y le digo, no, Carlitos, el que le roba los diezmos eres tú. Por eso te va como te va. Yo le he dado a Dios lo que es suyo, sus diezmos son de él, no son míos. Y mira, Carlos. Ah, pero es que tú estás en otra situación. No.
Carlos, para ese carro, deja de trabajar los sábados. Mira, mi carro nunca trabajó un sábado. Y mira cómo Dios nos prospera, lo bendice. Carlos, aparte el diezmo para Dios. No, serio, yo no puedo. Acabo de sacar un carro con don Leandro Vidal, el de la gente en Villahermosa. Tengo que pagarle un mazo de letras. Carlos, págale a Dios primero el diezmo y vas a pagar esa letra. No, le voy a pagar esas letras y cuando yo acabe de pagar las letras le voy a devolver el diezmo. Le dije, no lo vas a pagar. Oiga, parece que fui profeta. No pasó un mes y ese carro se lo secuestraron. Por poco matan al chofer y el carro lo encontraron en Acapulco cargado de marihuana, de droga. Lo decomisaron. Al hombre le dio un embolio. Recuerdo que juntamos dinero entre todos los taxistas para darle ayuda a él. Y escúchenme bien, a los pocos días el hombre murió. Nunca quiso creer que hay que poner a Dios en primer lugar. Crea a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas, dice 2 de Crónicas 20:20, y seréis prosperados. Pero Carlos no creyó. Mi hermano, cree lo que Dios dice. Tienes problemas económicos, ponga a Dios en primer lugar. De todo lo que ganes, si $10 ganas, aparta uno de Dios y no lo toques aunque te estés muriendo. ¿Qué hace la tesorera o el tesorero de la iglesia? ¿Qué a ti? ¿Qué hace la conferencia? ¿Qué te importa? Dios ve el corazón de cada persona. Pero el diablo te hace dudar de los pastores, de los dirigentes, de los tesoreros. ¿Cuántas mentiras te mete el diablo? ¿Cuántas cizañas? Con tal de que tú retengas lo que no es tuyo. Ahora mira qué maravilloso es Dios. El diezmo Dios no obliga a nadie a dar. Es de Dios y es de Dios. Es como los taxes. ¿De quiénes son? ¿El impuesto de quién es? El gobierno. Pero el gobierno no te pide si lo quiere dar. Aquí o lo das, no hay más. Aquí no es si quieres. El IVA en México, el 16%, el 16%, no el 10%. El 16%. En todas las cosas que tú compras ya está cargado el 16%. No es que si quieres, quítame el IVA, quítame nada. Tienes que pagarlo. Ahora mira Dios, qué lindo. Te pide el 10%. Querido, si creyéramos lo que tú dices. Yo te digo algo. $90, quítale a 100 días. Y esos días dátelo Dios. Esos $90, con la bendición de Dios, te vuelven 200. ¿Sí? Pero si tú te quedas con ese otro 10, esos 100 te van a volver nada. Cree lo que Dios dice, no me creas a mí. No robes a Dios, no te importa lo que hagas con el diezmo de la iglesia. Ese no es tu problema. Tu problema es entre tú y Dios. Dale a Dios lo que le pertenece. Probarme en esto y derramaré bendiciones hasta qué. ¿Cuánta bendición me ha dado Dios a mí? Mis 4 hijos de la iglesia. Todos sirviendo de alguna manera. Es un regalo. Eso vale más que cualquier fortuna. Y bendiciones materiales no me faltan. No le he robado a nadie, pero le sirvo bien a Dios. Y entre más doy, más recibo. Entre más abro la mano, más recibo. No seamos mezquinos. Necesitamos ser curados del egoísmo. El egoísmo nos está matando, queridos. Mira el plan de Dios. Cuando Dios crió al hombre, lo crió a qué? A su imagen. Ahí está el hombre, arriba, en este nivel. Pero tristemente el hombre que era todo amor, igual a la imagen de Dios, un día se derrumbó. Cuando Eva dejó de creer lo que Dios decía y creyó lo que Satanás le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Sabéis cómo qué? Eso nos dice hoy también. No, hombre, si te quedas con ese dinerito, vas a ver lo que vas a hacer. Vas a acabar tu tumba en lo que vas a hacer. Seguirás siendo un don nadie. Pruébalo a Dios. Pero el egoísmo, no. Le creemos más al diablo. Le creemos al mundo. Y nos derrumbamos, hermanos queridos. Cada uno en nuestra propia tumba. Pero mira lo que hizo Jesús.
¿Qué hizo el Señor? Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en quién, en Él, no es la iglesia de Dios, no es el pastor Balúa, no, para todo aquel que crea en Él, tenga vida eterna. Creamos en Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Amó y dio. Si amas a Dios, da. No importa que te duela. No importa que te quedes sin comer un día. Verás que mañana tendrás que comer. Y tendrás en abundancia. Pero Dios te quiere probar. Eso dice Deuteronomio 8. Dios nos prueba para saber lo que hay en nuestro corazón. Para la postre hacernos bien. Sí, hay que pasar pruebas. Y no fáciles. Ahora Cristo tomó nuestro lugar. Vino a alcanzar al hombre donde estaba. 4000 años después. La humanidad estaba degradada, egoísta. Cristo vino. Vino a los suyos, y los suyos ¿qué? Eran tan egoístas que ni siquiera a Cristo lo recibieron. El egoísmo corrompe la fe. No pudieron ver que este era el Hijo de Dios. Lo crucificaron, lo rechazaron. Pero Cristo tomó nuestro lugar y murió para darnos ejemplo. Dice Colosenses 3 que pongamos los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Eso dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, cuando el carácter de Cristo se reproduzca en nosotros, seremos entonces manifestados con Él en gloria. Pero Cristo vino a salvarnos y vino a enseñarnos cómo se vive la vida cristiana. Yo te pregunto, ¿cuánto dio Cristo? ¿Cuánto? ¿Cuánto honestamente? Dice Filipenses 2:5-8, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Ese se despojó. ¿Qué se despojó? Todo. ¿Cuánto dio Cristo? ¡Todo! ¿No le dice eso algo? Cristo, para salvar a la humanidad, tuvo que entregar todo, hasta su propia vida. Vino a enseñarnos cómo se vive la vida cristiana. Eso se llama abnegación, sacrificio, entrega. Necesitamos entregarnos como Él. Por eso, yo llamo a esto, para poder otra vez llegar a este nivel allá, a la imagen de Dios, hay que subir lo que yo llamo la escalera de la fe. Y para eso existen las ofrendas. Mira, todo adventista, cuando acepta a Cristo, acepta que debe devolver ¿qué? El diezmo. Ahí está. Todo adventista. Dicen que sí, aunque algunos no lo dan. Dicen que sí, aunque algunos dan a media. Ah, querido, pero qué maldición te cae. Conocí en Baja California, ¿no? Sí, Baja California, en Ensenada, conocí a un millonario. Llegó a una conferencia que yo di. Alguien le dijo que estaba ahí el pastor Sánchez, y él llegó. Porque él dijo que cuando llegara ahí Raúl Sánchez le iba a llegar. Así que él fue, y me escuchó, y no faltó ni una noche. Una noche me invitó a cenar a su casa, y fui con él. Esa noche me contó una experiencia muy triste. Él de niño conoció la iglesia. Se apartó de niño, se fue al mundo, hizo negocio, se hizo millonario. Los almacenes más grandes que habían allí en Ensenada en ese tiempo eran de él. Habían 4 almacenes grandes, como decir hoy Walmart. 4 señoras tiendas en esa ciudad de Ensenada. Pero una compañía americana llegó a Ensenada y empezaron a poner otros supermercados, otros almacenes como Walmart. Y hacer publicidad de timbres y ofertas.
Y entonces este señor, él me contaba, yo me acerqué a mi hermano, que era anciano de la iglesia, un hermano de él, y le dijo, hermano, ¿qué hacemos? Este hombre está poniendo un negocio y está haciendo oferta, ¿qué hacemos? Y escuchen lo que le dijo el anciano de la iglesia, su hermano. Mi hermano, no tienes que hacer nada, aparta el diezmo para Dios y Dios te va a bendecir. Y él sabía algo de la Biblia, así que dijo, está bien. Llamó al contador y le dijo al contador, ¿sabe qué? A partir de hoy aparta el 10% y mándalo a la iglesia adventista. Señores, no eran $5, ni $100, ni $1000. Eran miles y quizás millones de dólares que había que mandar de diezmo. Lo hizo. Resultado, aquellas compañías que vinieron, quebraron, cerraron y se fueron. Uno dice de película, lo que usted quiera piense. Dios lo que promete, Dios no es como nosotros. Yo te puedo hacer una promesa y te puedo fallar aunque yo sea el pastor Balboa. Pero Dios no falla nunca. ¡Nunca! Gloria a Dios. Dios es confiable. El negocio de él prosperó. Un día se va a Mexicali. Sí, yo he dicho sí, que algunos estamos en la iglesia, no ayudamos, pero ¿cómo estorbamos? No, si aquel que no ayuda estorba. El Señor dijo, el que no es conmigo, sí, algunos no damos buen testimonio. Pero ¿cómo metemos cizaña a la iglesia? Se va este hermano, millonario, a Mexicali a visitar a otro hermano que tenía, y aquel hermano de él tenía un negocio chiquito en Mexicali, un almacén. Y él queriendo que el hermano pues creciera, llega con él y le dice, ¿cómo estás? Ahí va, hermano, el negocio. ¿Por qué no prospera? Mira yo cómo he crecido en Ensenada, tengo 4. Dice, pues no sé, hermano, ¿en qué está tu éxito? No, pues hermano, ¿tú das el diezmo? Le pregunta el no adventista a aquel que era adventista entre comillas. Dice, bueno, sí, doy el diezmo. ¿Y cómo lo haces? Está con un porcentajito de cualquiera y lo doy. No, el diezmo es el diezmo, le dice. El no adventista, el adventista. No, dice, de todo. Tú tienes que ir a ¿no tienes un contador? Sí, bueno, dile a él. No, pero es que es mucho dinero. ¿Qué? Hermano, yo tengo 4 almacenes y mi contador saca cada mes el 10% y lo manda a la iglesia adventista. Y le dice al adventista, pues qué tonto eres. El adventista, el que no era adventista, qué tonto eres. Yo, cantidad. Dice, me enojé tanto, pastor, que regresé a Ensenada. Llamé al contador y le dije, ¿sabe qué? Ni un centavo más para la iglesia adventista. Se acabó el diezmo. A pesar del milagro que Dios hizo. ¿Se suspendieron los diezmos? ¿Qué sucede? Ese fin de año se le quemó un almacén. ¿Sí? Se le quemó un almacén. ¿Y qué creen que hizo? Tenía asegurado, sí, pero con todo el seguro perdió millones ayer. Me dice, pastor, ahí entendí que a mí no me debe incluir mi hermano. Ahí entendí que yo necesitaba buscar a Dios, por eso vine a las conferencias. El hombre se bautizó y es adventista del séptimo día. Él cumple fielmente con Dios y Dios lo ha bendecido ahorita. Nuestra desgracia es que no confiamos en lo que Dios dice. Pero queridos, no es solamente el diezmo. El diezmo es el comienzo de la vida cristiana. Tenemos que dar como Cristo dio. Por eso existen las ofrendas. El diezmo es el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo? El 10%. ¿Quieres dar más del diezmo? No, ni un centavo. ¿Por qué no? Porque el diezmo dice claramente la 10ª parte. Y si quieres dar más, para eso existen las ofrendas. Cuando Dios acusa aquí al pueblo de Israel en Malaquías 3:8 al 10, ¿de acuerdo? El Señor dice, maldito soy porque la nación toda me habéis robado. ¿Y él? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué dijo el Señor? Los diezmos y las ofrendas. Dios espera ofrendas, claro. Los diezmos. Esto Dios dice tanto. De ofrendas, Dios no dice tanto. Dice cada uno de. ¿Cómo qué? Pero algunos no se proponen nada. Esa es la desgracia. ¿Por qué algunos no dan ofrendas? Porque no se proponen nada. Porque creen que ya con sus diezmitos que dan, ya lo hicieron. No, señor, el diezmo es cuestión de honestidad. Cuando tú das el diezmo, haz de cuenta que yo te presto $100 y vienes y me devuelves $100. Tú no vas a decir, le regalé al pastor Balboa $100. No me regalaste, me devolviste lo que te presté. Porque era mío.
Cuando tú das ofrenda, entonces sí le estás dando algo a Dios. Con las ofrendas, los diezmos son del Señor. Y el Señor es tan bueno que te pide el 10% y te da el 90% para ti. Dime, ¿qué americano quiere hacer un negocio con un gringo aquí? Y dile al gringo, vamos, yo voy a poner el 10% y tú pones el 90%. ¿Qué te va a decir el gringo? No ocurre nada, 50-50. ¿Verdad? 50 y 50. Sí, todo el mundo dice, igualmente, 50 y 50. Mira, Dios pone todo y te pide solamente el 10% y te dice, quédate con el 90%. ¿Quién hace eso? Nadie. Bendito sea Dios. Porque nos trata como sus hijos. Pero Él espera que en las ofrendas seamos generosos. ¿Y qué hace? Dios espera que como hijos suyos empecemos a dar un segundo diezmo. Y eso no les gustó, ¿verdad? Ya empieza el dolor. Si no daba el 10, ahora que dio del 20, ¿cómo no? ¿Sí? ¿No? Y así es. Todo Israel, escuchen bien, todos los israelitas daban el 20% de sus entradas. Dice la sierva de Dios que la mayoría de Israel llegó a dar ¿hasta cuánto? El 25% de sus entradas. Y escuchen esto, unos pocos, dice, de corazón sensible, llegaron a dar ¿cuánto? Hasta el 33%. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Unos pocos. Ahora escúchenme bien. Cuando Cristo vino, ¿los suyos qué? No lo recibieron. ¿Por qué? Porque no lograron despojarse del egoísmo. Unos pocos llegaron hasta el 33%, pero el blanco de Dios no es que lleguemos al 33%. ¿Sabes tú cuánto Dios saqueó? ¿Cuánto Dios saqueó? El 50%. ¿Y cuánto dio Jesús? ¿Y quién es tu ejemplo? ¿Saqué? ¿Los israelitas? Ni lo quieren decir ingratos. Hasta se quedaron mudos. Te dicen, pero ¿cómo voy a dar tanto? Bueno, yo te digo algo. O lo das o lo vas a perder un día. ¿Sabes? Te estás estando pronto la ley dominical. Cuando la ley dominical se dé en este país, señores, es tiempo de salir de la grande ciudad. Yo me he preguntado, ¿qué vamos a hacer los que tenemos casa, los que tenemos bienes? ¿Qué vamos a hacer? Porque no se podrá comprar, señores. Pero vamos a hacer como los cubanos. Me encontré un cubano allá en Costa Rica, cuando el problema de Fidel Castro en Cuba, hace años. Y hablando de mayordomía y eso, un hermano cuando salió me dice, un cubano, Pastor Balboa, si hubiésemos sabido que el gobierno nos iba a quitar todo, se lo hubiésemos dado a Dios. Yo dije, miserable. Como si hubiésemos sabido que el gobierno nos iba a quitar, lo hubiésemos dado para Dios. No, señores, Dios no espera eso, Dios espera que se lo demos, no importa si nos lo van a quitar o no. Tenemos que aprender a dar como Cristo dio. Cristo dio todo en este ejemplo. La Biblia no dice cuánto de porcentaje de ofrenda, porque nuestro ejemplo es Jesús. Y escúchame, a eso yo le llamo la escalera de la fe. Y cuando lleguemos a esa escalera de la fe, entonces habremos recuperado ¿qué? Se acabó el egoísmo. Cuando no tengas nada, entonces ya no hay egoísmo. Pero a medida que tenemos cosas, somos egoístas. Yo te invito, hermano querido, piensa. Hay más bendición en dar que en recibir. Si no has subido esa escalera de la fe, te invito a que la subas. Si no puedes con un segundo diezmo, proponte un 5, un 7, un 8, pero da. ¿Por qué? Hay tanta necesidad que en la medida que des, Dios te va a bendecir. Yo recuerdo una hermana en Ramos Millán, en México, cuando presenté este plan de benevolencia en la iglesia de Ramos Millán, yo les mandé unas hojitas, les repartí unas hojitas que hicieran un pacto. ¿Cuánto iban a dar cada quien? Y yo sugería que cada quien pusiera otro 10% de ofrenda, que todo el mundo subiría, pero si no, que pusiera lo que quisiera. Pero mi sugerencia era un 10% más. Imagínate, ¿cuánto recibe esta iglesia de diezmo mensualmente? El tesorero. ¿Cuánto recibe más o menos la iglesia de diezmo? Mensualmente. $5,000. Imagínense que entrara otros 5,000 de ofrenda en esta iglesia. Imagínense ustedes.
Eso es dando un segundo diezmo. Si diéramos 2 diezmos, wow, te quedaría más dinero aquí que en la conferencia. Si diéramos el 25, wow, el 33, wow, ¿qué no haríamos? Pondríamos cambiar compra cada mes. No, tendríamos un palacio aquí. ¿Qué no haríamos como iglesia? Pero ¿saben? El egoísmo nos tiene la mano cerrada todavía. Nos parecemos al chango, ¿no? Dicen que para cazar un chango hay que meterle en un cántaro plátano, y cuando él llega, ese cántaro está amarrado, el chango quiere sacar la mano, pero quiere sacar la mano ¿con qué? Con el plátano, y no puede porque tiene el puño cerrado, apenas entró la mano y ahora no sabe, y ahí lo agarran, porque no quiere soltar la mano. Yo digo, ¿a cuánto va a agarrar el diablo aquí? Porque no quieren soltar la mano, hay que soltar la mano. Que Dios nos ayude, hermanos, a creer lo que Dios dice y recordar lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo: hay más bendición en dar que en recibir. Que Dios bendiga su palabra.